de hermanos de nuestra congregación. Me acompaña Juan y su esposa Yasna, Karina y Jacqueline, que son parte del equipo de trabajo con las que yo trabajo con las mujeres. Así que háganle un saludito ahí a las chiquillas. Están todos casadas, chiquillas, así que no, chiquillos, están todas casadas, así que no pueden mirar para allá, ¿ya? Y permítame ir a la palabra. Quiero compartir una palabra que Dios ha estado ministrando fuertemente a nuestra congregación. Dios ha estado ministrando a nuestras vidas. Dios ha estado desatando esta palabra por la trascendencia que tiene para nuestros tiempos. Mire, yo creo que Dios tiene un tiempo especial para nuestra iglesia en Chile en este último tiempo. Desde este año algo Dios va a hacer, algo Dios está desatando en los aires, y el que lo percibe tiene más que nunca meterse con Dios para ser parte de aquellos que Dios use en este último gran tiempo de avivamiento y de unción que vendrá sobre nuestro país. Y saben, le digo algo, Dios no usará, con mucho respeto, no soy antigringa, pero Dios no usará gringo, no usará extranjero. Dios levantará en medio de nuestro pueblo gente de nuestro país para bendecir a este Chile, para bendecir a Maipú. Dios levantará a gente de Maipú. Dios bendecirá esta patria. Amén. Dios nos va a bendecir. Aleluya. Aunque Chile haya perdido con Irán, no importa, Dios nos va a bendecir, mi hermano. Aleluya. Algo Dios tiene planificado para nuestra nación. Yo no me pregunte qué, pero lo siento fuertemente en mi espíritu. Algo glorioso Dios tiene planificado para nuestra nación. Algo Dios hará, y comenzará con usted, comenzará conmigo, comenzará en mi familia, comenzará en mi casa, comenzará con nosotros. Amén. Déjeme ir a la palabra. El libro de Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 25, nos dará la base para introducirnos en la palabra en esta tarde. Dice así: y antes de él no hubo un rey como él, que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni otro como él se levantó después de él. Gracias, Señor, porque es tu palabra, Señor. Y como dice ella, nos inclinamos delante de tu palabra, nos inclinamos delante de ella, Señor, sabiendo que de ella mana vida eterna, Señor. Padre, lo creemos con todo el corazón. Permítenos que a través de esta palabra nosotros podamos ser ministrados, que nos vayamos en otra, Padre, en otra actitud de este lugar, que nos vayamos con otra percepción, Señor, que nos vayamos con otro punto de vista de lo que es tu palabra. Permítenos que tu palabra, que tu espíritu a través de tu palabra nos ministre, nos guíe, nos enseñe, nos eduque, Señor. Amén. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Esta palabra está hablando de un hombre llamado Josías. Un hombre que al estudiar la vida de este joven, nosotros podemos sacar grandes enseñanzas de la vida de Josías. Nosotros podemos aprender tremendamente a través de la vida y de lo que Dios dejó plasmado en la palabra. Mire qué tremendo es que se diga de alguien que antes de él no hubo otro que amara a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Ni después de él, dice, se levantó otro igual. Qué impresionante es poder leer, porque si Dios lo dejó establecido, lo dejó escrito, es porque así fue. Dios comenta acerca de Josías diciendo
más malvados de toda la historia. Y estamos en la época donde Dios, al ver la maldad del reino del sur, ahora de Judá, Dios comienza a planificar en su corazón: este imperio se ha apartado de mí, se ha alejado de mí, está haciendo lo que hacían los pueblos que antes vivían acá. Y Dios había declarado y decretado una palabra de cautiverio hasta que este muchacho sube al trono, hasta que este niño sube al trono. Dios cambia. No es que Dios cambie la palabra. El pueblo cambió, la gente cambió. El rey Josías provocó que el pueblo cambiara de actitud y se presentara delante de Dios con otra intención. Y eso cambió el edicto. Es impactante ver cómo él intentó hacer lo correcto. Mire, Josías se da cuenta del terrible estado de la vida espiritual de Judá. Josías comienza a mirar más allá del palacio donde él vivía. Josías comienza a mirar más allá de la seguridad que él tenía. Josías comienza a mirar más allá de la relación que él tenía con Dios y se da cuenta que su prójimo, que su hermano, que el que era del mismo pueblo estaba en una situación espiritual desastrosa. Y comienza a hacer cambios. Comienza y se empieza a preocupar de restaurar el templo. El templo estaba destruido. Comienza a hacer cosas. Porque Josías y usted y yo tenemos que entender que no es necesario solo decir: yo sé lo bueno que es o lo malo que es cierta situación. Nosotros, aparte de saber, tenemos que accionar, tenemos que hacer las cosas que Dios nos demanda, tenemos que pararnos en una posición distinta. Amén. Frente a lo que estamos percibiendo. Yo no sé si usted percibe que nuestro Chile está cada día peor. Amén. Y en esa posición yo tengo que enternecerme, yo tengo que cambiar de actitud y yo tengo que tratar de hacer algo. No es solo suficiente saber lo que es correcto, sino que aparte tenemos que hacer lo que es correcto. La palabra nos demanda. Debemos accionar de acuerdo a lo que la fe nos demanda. Y esto significa que tenemos que actuar no solo aquí en el templo. Y no estoy en contra de los templos. Tenemos un templo en los espejos. Pero así como adoro a Dios aquí, así como honro, así como levanto el nombre de mi Señor aquí, adorándole, cantándole, congregándome, tengo que tener la misma actitud en mi trabajo, en mi casa, en la escuela, en la universidad, donde quiera que yo estoy. Yo tengo que levantar el nombre de Jesucristo, no solo con palabras, con hechos, con acciones. Amén. Algo le pasó a Josías, mi hermano, mandó a arreglar al templo. Encomienda a hombres y le dice: vayan al templo, recopilen el dinero y pásenselo a aquellos que están restaurando el templo. Y en ese restaurar el templo, algo encontraron. Y yo creo que es nuestra gran falencia hoy en la iglesia de Chile. Algo encontraron en medio de las ruinas, en medio de las piedras, en medio de la madera destrozada. Había un rollo de la palabra de Dios. Cuando los hombres enviados por Josías lo encontraron, se lo llevaron al rey. Dice la palabra que cuando el rey leyó lo que estaba escrito allí, discernió, entendió, captó lo que Dios tenía planificado para Judá.
¿Sabe usted? Dice la palabra que Josías, cuando le leyeron el libro o el rollo de la palabra, dice que su corazón se enterneció frente a la palabra. Yo en esta tarde quiero hablarte acerca de nuestra actitud frente a la palabra. No solo a la palabra predicada, no solo a la palabra escuchada, sino que frente a la palabra escrita. ¿Cuál es mi actitud frente a la palabra? ¿Cuál es nuestra actitud frente a la palabra? La palabra declara que este muchacho no tenía más de 18 años y frente a la palabra dice que su corazón se enterneció. Algo le provocó la palabra dentro. Algo pasó con Josías frente a la palabra. Dice que fue tal lo que le provocó a él, que al escuchar la palabra rasgó sus vestidos. Se humilló. Se quebrantó delante de Dios. Se quebrantó delante de la palabra. Se quebrantó, mi hermano. Se quebrantó delante de la palabra. Yo no sé qué le pasa a ustedes cuando la palabra declara que si las personas no reconocen a Cristo, tienen un eterno, estado de condenación. Yo no sé qué pasa con nosotros cuando leemos en la palabra lo que está escrito. Yo no sé lo que le acontece a usted, pero este niño, este joven, alabado sea Dios, él tuvo una actitud de quebrantamiento. El rasgar los vestidos era la máxima actitud de dolor en el pueblo judío. Era algo ya que no tenían otra forma de expresar dolor y angustia. Se quebrantó y se humilló. Y frente a la palabra, él manda a consultar. Y le manda a decir, díganle, pregunten, ¿qué es lo que esta palabra tiene que ver? Es impactante, mi hermano. Yo quiero llevarle a usted, a partir de esa palabra, Josías realizó las más grandes reformas que se ha conocido hasta nuestro tiempo, reformas espirituales. Josías hizo transformaciones radicales, hermano, y nosotros frente a la palabra tenemos que tomar otra posición. Yo no puedo creer que ese libro es un libro más. Yo no puedo creer que lo que está escrito allí es anticuado. Yo no puedo pensar eso. Yo tengo que creer que esta es la palabra de vida para mí. Y si la palabra dice que yo tengo que cambiar de actitud, yo tengo que cambiar de actitud. Yo tengo que pararme frente a la palabra y entender lo que decía el apóstol Pablo. Toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. No solo la que a mí me gusta. Y Josías comienza a hacer cambio. Josías comienza a sacar. No basta solo con hacer cambios externos como arreglar el templo. No es solo eso. Nosotros tenemos que hacer cambios radicales dentro de nosotros. No sé usted, pero yo tengo que cambiar un montón de cosas porque anhelo agradar a Dios. Anhelo obedecer a la palabra. Anhelo que esta palabra se haga real en mí. Y él comienza a hacer cosas. Se levanta, hermano. Josías se levanta de una manera violenta, pero espiritualmente. Mire, nosotros tenemos que entender que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Mi problema no es con usted, ni siquiera con mi suegra, aleluya, que en paz descanse. Mi problema no es con mi esposo, mi problema no es con mi hermano, mi problema no es con usted, no es ni siquiera con el mundano pecador incircunciso cananeo y
decirle, nuestro conflicto no es con ellos, nuestro problema es espiritual. Y Josías lo entendió. Josías entendió que habían transgredido espiritualmente lo que Dios había establecido. Y comienza a hacer cambio. Mire, comienza a sacar lo primero, una de las primeras cosas que hace es que él saca el abominable ídolo de acera que su abuelo había metido al templo. Hoy usted aquí no ve ídolos. Pero yo no le quiero hablar de este templo, yo le quiero hablar de este templo. Acera era una diosa cananea, era la diosa del sexo y de la guerra. Los sacerdotes de Acera eran prostitutos, gigoló. Eran hombres que se vendían sus cuerpos. Lo primero que él hizo, mire, Dios lo llama el abominable ídolo de Acera. Porque no hay pecado más abominable para Dios que el pecado sexual. Estudie los grandes imperios, la mayoría de ellos cayeron porque el pecado sexual llegó a tal extremo que Dios mandó destrucción. El pecado sexual no es algo que yo puedo pasar por alto. El pecado sexual es algo que Dios lo ve como abominación. Y eso tiene que salir de nosotros, de mí. Toda abominación sexual tiene que salir. Por eso, amados hermanos y hermanas, nosotros no podemos deleitarnos, por ejemplo, con Morandé con compañía. No puedo reírme de los chistes que se cuentan ahí. No puedo deleitarme en ver infieles. No puedo deleitar, no puedo permitir. Y no está tan lejos, hermano. Se ha metido en la iglesia y cree que está encubierto. Pero yo les digo que no hay pecado que no esté oculto. Todo pecado, si no me arrepiento, Dios lo saca a la luz. Dios lo saca. Dios no esconde nada. Amén. Y Dios no es compadre de nadie. Amén. La maldición de la perversión sexual se ha desatado como nunca antes en nuestro país. Por eso los homosexuales y las lesbianas se creen con derecho a levantar voz y voto. Por eso ellos se creen con derecho a decir: esto está permitido, le importa a tu Dios o no, me lo permita tu Dios o no me lo permita. Por eso hoy vemos chicos de 11, 12, 13 años ya en actividad sexual. Porque Acera está metida. Y nosotros tenemos que levantarnos en contra de ese demonio llamado Acera. Amén. Así es. Sí, así es. Mira, aunque le digan luz divina, aunque le digan que usted es raro, joven, por no querer inmiscuirse sexualmente con mujeres, no le importe eso. Usted declare: yo le sirvo a un Dios íntegro, a un Dios santo, y yo me santifico porque Dios es santo. Amén. Casi puros casados dijimos amén. Ay, ay, ay. Oh, aleluya. Amén. Habla, papá. Amén. Que los jóvenes escuchan. Y yo no me ve. Pero yo no voy a dejar de decirlo. Nosotros tenemos que limpiarnos de toda inmundicia sexual. Amén. Inmundicia sexual no es solo que usted llegue a la cama con alguien. Inmundicia sexual es que usted, joven, se meta a las páginas pornográficas de internet. Inmundicia sexual es que usted se masturbe, señorita y joven. Inmundicia sexual encierra todo lo que la palabra establece como abominación.
Josías lo sacó. Lo arrancó, lo desarraigó. Dice la palabra que él sacó, mire en el 23:11, en el capítulo 23 de Segunda de Reyes muestra todas las reformas que él hizo. Sacó a todos aquellos que llegaban a adorar, adoraban al ejército de los cielos, como hoy lo hacemos, como hoy lo hacen. Adoran a la luna, a las estrellas, adoran al sol, adoran lo que no debe ser adorado. Josías lo sacó aún a los caballos que eran usados en procesiones en honor al sol. Los sacó. Lea el capítulo 23. Sacó a los sacerdotes idólatras que los reyes de Judá habían nombrado para quemar incienso. ¿Saben lo que el Nuevo Testamento dice que es el incienso nuestro? La oración. La oración. Toda oración que no es correctamente direccionada a Dios es incienso idolátrico. Y nosotros tenemos que entender que esto, aunque en ese tiempo era algo visual, hoy está metido dentro de nosotros y tiene que ser desarraigado. Tiene que ser extirpado. Tiene que ser quitado. El 23:13 declara: el rey también profanó los lugares altos que estaban frente a Jerusalén, los que estaban a la derecha del monte de destrucción, que Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, abominación de los sidonios, y a Quemos, abominación de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Salomón había levantado reyes que conocieron de la grandeza y del poder de Dios, reyes que vieron la mano poderosa de Dios. Salomón hizo se casó para hacer pacto político con mujeres cananeas, filisteas. Se casó con princesas de otros reinos que no adoraban a Dios y se inclinó, terminó inclinándose frente a estas mujeres y les construyó los ídolos que ellas quisieran. No soy partidaria del machismo, pero varón, si ustedes no se ponen los pantalones, con mucho respeto lo digo, espiritualmente lo digo, si usted no toma la posición que Dios le ha dado, usted terminará siendo lo que la mujer quiere que haga. Y usted tiene que pararse frente a la palabra y frente a su esposa, aunque le duela el corazón, aunque la esposa lo castigue con lo que usted sabe, no importa, usted tiene que mantenerse en la palabra, que al final traerá bendición para su casa. Amén. Las mujeres no me van a querer ver, pero yo quiero bendición para mi país, quiero bendición para mi casa. Y la palabra dice claramente: el sacerdote del hogar es el varón. Dios lo ha investido de una gracia, de una gracia y de una autoridad que los hombres no saben que la tienen. Amén. Para bendecir su casa, para bendecir su familia. Salomón levantó altares por inclinarse a las mujeres paganas. Mire qué impactante, hermano. Una de las reformas que hizo Josías y que impactó mi vida es que él volvió a instaurar la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua, no de la Pascua que nosotros celebramos, ni del conejito de Pascua, no. No, la Navidad está hablando de la fiesta que Dios declaró que tenía que ser una fiesta solemne. Celebrar cuando Dios los sacó con mano fuerte y poderosa de Egipto, cuando Dios los libertó, cuando Dios abrió el
Es imposible que no levante una voz de adoración a mi Dios. Él me libertó de Egipto, hermano. Amén. No sé a usted, pero a mí Él me libertó de Egipto. Él me sacó de las tinieblas y me trajo a su luz admirable. Aleluya. Él me rescató del imperio de las tinieblas. Me trajo a la luz. ¿Cómo nos vamos a celebrar? Josías volvió a descubrir la Pascua en el libro del pacto y le ordenó a todo el pueblo celebrar, hacer fiesta, como estaba escrito en la palabra. Como estaba escrito. Por eso nuestro Jesús fue tan sabio. Cuando se enfrentó a Satanás, Él no dijo yo soy Cristo, el Hijo de Dios, no, Él dijo como está escrito. Porque escrito está. Amén. Escrito está. Es poderoso lo que está escrito. Cuando lo que está escrito se me revela, algo se provoca en mí, algo se revoluciona en mí. Cuando la palabra escrita se me abre, aleluya, algo hay en mi corazón, algo se provoca dentro de mí. No te lo puedo explicar, pero hay una explosión dentro de aquel a quien la palabra se le revela. Amén. Es imposible volver a ser igual que antes. Porque algo se provoca. Dios nos demanda que obedezcamos a lo que está escrito. Y muchos de nosotros obedecemos o hacemos lo que la Escritura nos enseña a nuestra forma. Yo lo entendí así y yo lo hago así. Yo lo interpreto así, pero la palabra me demanda, y Josías lo dijo, en el 21 al 23, Josías dice, entonces el rey ordenó a todo el pueblo, diciendo, celebrad la Pascua al Señor vuestro Dios, como está escrito en este libro del pacto. En verdad que tal Pascua no se había celebrado desde los días de los jueces que gobernaban a Israel, ni en ninguno de los días de los reyes de Israel ni de los reyes de Judá. Solo en el año 18 del rey Josías fue celebrada esta Pascua al Señor en Jerusalén. Celebra, regocíjate, alégrate, levanta voces de júbilo, como está escrito. Levanta adoración y alabanzas a Dios. Levanta una voz de alabanza porque Él te libertó. Levanta una voz de adoración porque Él te trajo de las tinieblas a su luz admirable. Levanta una voz de adoración porque Él te quitó el velo de los ojos. Levanta una voz de alabanza y de adoración porque Él te dio un nuevo tiempo. Levanta una voz de adoración porque Él hoy te da una nueva oportunidad. Levanta una voz de adoración. Dile a la que tienes al lado, si hoy vienes en manto de tristeza, celebra que Dios cambia tu tristeza, tu lamento, Dios lo cambia en alegría, en gozo. Celebra, celebra, levanta voces de alegría, levanta voces de júbilo, levanta palabras de expresión de gozo, porque Dios ha cambiado nuestro lamento en baile, porque Dios nos ha sacado de la tristeza y nos ha puesto en un lugar de honra. Celebra la Pascua. Y no vaya a decir por allí, la pastora dijo que celebráramos la Pascua. No estoy hablando de la Navidad. Y vuelvo a repetir, no estoy hablando del conejito de Pascua. Es más, los conejos no ponen huevos. Menos de chocolate. Lo único que he visto a los huevos, a los conejos, algo parecido a los huevos, es la caquita que hacen. Me parece de chocolate, pero no es de chocolate.
Qué impactante. David, conocido porque era un varón conforme al corazón de Dios. El bisabuelo de Josías, conocido como un hombre de fe, Ezequías, le creyó a Dios. Pero Josías es conocido históricamente como el rey que más obedeció a Dios. ¿Sabe a quién se asemeja Josías? A Cristo. La palabra dice que Cristo se humilló hasta lo máximo. Se humilló y se hizo hombre y vino a este mundo. Pero aparte de eso, se humilló hasta la muerte, y dice, no cualquier muerte, muerte de cruz. Amén. Pero la palabra dice que se humilló por obediencia. Amén. Fue obediente hasta la muerte. Sí, Señor. Y muerte de cruz. Josías es conocido como el rey más obediente de Judá. Pero para ser obediente, Josías siguió un patrón. Lo primero que él hizo es que reconoció su pecado. No culpó al papá, y su papá fue tremendamente malo. Amán no acusó al abuelo Manasés, que fue re malo, sino que él reconoció su pecado. Porque esto es personal, hermano. Yo no puedo culpar a la Bachelet, a la señora Bachelet, por todo lo malo que acontece en Chile. Yo tengo que entender que no solo es responsabilidad de ella, sino que también nuestra. Amén. Por nuestro pecado. Y aunque usted no haya pecado, la palabra, mire, Daniel dice, sin haber pecado, que se presentó delante de Dios y dice, porque hemos pecado, Señor. Reconocer el pecado nos dará un paso a ser obedientes. Eliminar las prácticas pecaminosas, porque no solo debo reconocer que soy pecador, tengo que dejar de pecar. Amén. Porque Jesús le dijo a la adúltera, le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? Y todos nos quedamos en eso. Oh, qué bueno fue Jesús, perdonó a la adúltera. Y nos olvidamos del otro párrafo. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Tengo que reconocer mi pecado, pero aparte tengo que eliminar las prácticas pecaminosas en mí. Amén. Y para eso tengo que atacar la causa de mi pecado. Sí, Señor. Oye, si mi pecado es que perdónenme chiquillos, me van a odiar, pero si mi pecado es que yo permito que mi novio toque partes que no le corresponde tocar, yo no puedo decir yo estoy luchando. Yo huyo, como dice, huye de las pasiones juveniles, pero arranco en la misma dirección que está mi pololo. Yo no puedo decir que estoy luchando si busco los lugares a oscuras para que nadie me vea. Tengo que eliminar lo que provoca mi pecado. Amén. Tengo que enfrentarlo y tengo que dejarlo. Eso me llevará a ser reconocido como aquel que ama a Dios con toda su mente, con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Amén. Era lo que Cristo dijo. Hay un gran mandamiento. Todos los mandamientos que escucharon se encierran en dos grandes mandamientos. El primero es amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu ser. Y el segundo es similar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar, ser reconocido como un hombre, una mujer que ama a Dios, que obedece a Dios, debiera ser nuestra meta. Debiéramos anhelar ser reconocidos como alguien que ama a Dios, como alguien que busca de Dios, como alguien que entiende que tiene que eliminar las acciones pecaminosas, que no solo debemos hacer eso, sino que además
debemos eliminar las causas, aquellas situaciones, aquellas relaciones, aquellas rutinas y patrones de vida que me llevan a la puerta del pecado. Amén. Algo que me impactó es que Josías no se excusó en que su papá era malo, es que mi abuelo era malo. Porque no importa de dónde tú vengas, no importa la raíz familiar que tú tengas, no importa si desciendes de reyes, no importa si desciendes de una familia dividida, no importa lo que hay detrás de ti, no importa de dónde tú vengas, si tú decides obedecer a Dios, si tú decides inclinarte a la palabra, si tú decides amar la palabra con todo el corazón, no importa de dónde venga, no importa quién fue tu padre, no importa lo que te enseñó tu padre, si decides hoy presentarte frente a la palabra con una actitud de obediencia, Dios cambia tu vida. Amén. Dios cambia tu destino. Amén. Dios cambia el destino de tu familia. Dios cambia todo lo que está hablando que a ti te irán mal. Así es, Señor. Todo depende de tu disposición. Todo depende de la actitud que tienes en tu corazón. Amén. Y no importa la edad, Josías tenía 8 años. ¿Hay alguien que aquí tenga 8 años? Al trono, a gobernar. Y Josías a esa edad decidió servir a Dios con todo su corazón y obedecer la palabra que se le había enseñado, no importando el ejemplo de su padre ni de su abuelo. Él decidió en su corazón a los 8 años. Y nosotros, mire, podemos tener 40 y decimos, aún no estoy en edad para eso. Aún tengo que vivir. Aún tengo que pasarla bien. No es mi edad, eso es para viejos. Y no nos damos cuenta cuando ya tenemos 80 y miramos para atrás y decimos, Señor, no hice nada. Señor, no hice nada. 8 años y el muchacho decidió ser obediente. 8 años comenzó a crecer y comenzó a discernir que Judá tenía un serio problema espiritual. 8 años tenía el muchacho. 8 años. La búsqueda de Josías por Dios se incrementó. Cuando limpió, mire, desarraigó todo lo que no pertenecía a la adoración al Dios verdadero. Incrementó en él. Fue el proceso, mire, mi hermano, en el proceso fue redescubierta la palabra de Dios. En el proceso de limpiarse, él encontró la palabra. Él se enfrentó a la palabra. Él, siendo el rey, podía quemar ese libro, pero se enfrentó a la palabra y decidió, alabarse a Dios, quebrantarse delante de la palabra, Así es. Amén. humillarse. Lloró frente a la palabra y entendió que si no cambiaba de actitud, todo lo malo que estaba allí vendría para su pueblo. Qué impresionante, hermano, las intenciones del rey, las buenas intenciones de Josías se unieron al poder de la revelación escrita. Todo se unió. Qué impresionante, cuando Josías leyó, se dio cuenta, mire, de la gran distancia que existía entre sus esfuerzos para guiar al pueblo hacia Dios y las expectativas de Dios para su nación escogida. El 2 de abril cumplo 30 años de haber nacido de nuevo. Tengo un poquito más de años, pero el 2 de abril cumplo 30 años de que Cristo llegó a mi vida y cambió mi vida. Una de las cosas que me ayudó a llegar donde hoy
Dios me ha traído es que una mujer, mi maestra, se acercó a mí y me regaló uno de estos libros. El primer libro que ella me dio fue una Biblia. Y cuando abrí la Biblia, en la tapa en blanco que venía una dedicatoria y decía estas palabras, nunca las he olvidado. Decía: María, la lectura de este libro te apartará del pecado, y el pecado te apartará de la lectura de este libro. Eso impactó mi vida de tal forma que comencé a leer la Biblia. La leía todos los días, la leía y la leía. La palabra escrita, en algún momento cuando tú la lees, en algún momento esa palabra se hace revelación en ti. Amén. Algo provoca cuando se revela tu vida. Algo provoca ese libro, mi hermano. Algo tiene esa palabra que el mundo no la entiende. El mundo la ve como algo fuera, algo que no es de este tiempo, algo que no pertenece a este tiempo. El mundo dice que esto es anticuado. La gente, tus compañeros de universidad dicen que esto está caduco. Pero mi hermano, cuando usted se mete con esta palabra, y cuando esta palabra se te abre y se te revela, algo pasa en nosotros. Amén. Es tiempo de que cambiemos de actitud frente a la palabra. Amén. Si decimos ser creyentes, tenemos que amar la palabra. Tenemos que leer la palabra. Tenemos que instruirnos en la palabra. Yo tengo que permitir que la palabra de Dios me cambie, que la palabra me humille, que ante la palabra yo me pueda humillar, mirar la palabra de Dios con otros ojos. Amén. No es cualquier libro. Lo han intentado destruir montones de veces. Montones de veces. Mientras más quieren destruirla, más Dios la cubre. El que intentó destruirla en su casa, lo primero que se imprimió fueron ejemplares de la Biblia. Porque no es un libro más. No lo es, hermano. Mire Isaías 8:20. Y ya si mi amigo me colabora con el sonido, va con la música, por favor. Porque ya estoy terminando. Isaías 8:20. ¿Nos dice eso? Dice así. Mire, el 19 dice: cuando os digan, consultad a los médicos y a los adivinos que susurran y murmuran, decid, ¿no debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? Y dice, a la ley y al testimonio, a la palabra, está diciendo a la palabra, a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer. Qué impresionante. Si yo no hablo de acuerdo a la palabra, es que yo no tengo esperanza. No hay amanecer para mí. No hay esperanza para aquellos que dicen ser, aunque usted sea el mejor evangélico. No hay esperanza ni amanecer si usted no habla conforme a la palabra. No hay esperanza, amados hermanos. Y permítame concluir
de Reyes 22, 18 al 20. Dice así: pero al rey de Judá que os envió a consultar al Señor, así le diréis. Porque Josías mandó a preguntar con respecto a esa palabra que había encontrado, qué era lo que Dios tenía para él y el pueblo. Y Dios le envía a decir: porque se estremeció tu corazón y te humillaste delante del Señor cuando oíste lo que hablé contra este lugar y contra sus habitantes, que vendrían a hacer desolación y maldición, y has rasgado tus vestidos y has llorado delante de mí, ciertamente te he oído. Mi actitud frente a la palabra puede abrir los oídos de Dios. Te he oído, declara el Señor. Por tanto, he aquí te reuniré con tus padres y serás recogido en tu sepultura en paz. Y tus ojos no verán todo el mal que yo voy a traer sobre este lugar. Por cuanto tu actitud frente a la palabra. Josías le mandó a decir Dios: por cuanto tu actitud frente a la palabra fue humillarte, fue creerla, fue y sentiste compasión de lo que yo había escrito que haría con esta gente. De acuerdo a la posición, de acuerdo a cómo miremos la palabra, es lo que nos va a acontecer. Yo no puedo decir que soy cristiana y no tomo en cuenta la palabra. Yo no puedo decir que soy seguidora de Cristo y no agarro la palabra. Yo no puedo decir que sirvo a Dios y no tomo en cuenta lo que está escrito, porque habla lo que yo estoy haciendo. Yo no puedo despreciar la palabra porque me está mostrando mi pecado. Si la palabra me muestra mi pecado, yo tengo que humillarme, yo tengo que inclinarme, yo tengo que decirle a Dios: perdóname. Amén. Porque he pecado contra ti. ¿Cuál es nuestra posición frente a la palabra? Creo lo que dice el apóstol, que toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Creo lo que dice la palabra, que en ella hay fuente de vida. Creo lo que dice la palabra, hermano amado. Si yo digo amar a Dios y servir a Dios, este libro para mí no puede ser cualquier libro. Amén. Este tiene que ser el libro que me da vida, que me da esperanza, que me muestra un futuro mejor, que me dice lo que Dios tiene planificado hacer conmigo. ¿Por cuánto te humillaste frente a esta palabra? ¿Por cuánto creíste a la palabra? No vendrá este mal que yo he prometido sobre ti. Dormirás en paz. Por cuanto has creído la palabra. ¿Cuál es nuestra posición frente a la palabra? Me inclino frente a la palabra. Nuestros hermanos pentecostales tienen un dicho: calle todo hombre, porque Dios va a hablar cuando la palabra va a ser predicada. ¿Tenemos esa actitud frente a la palabra? ¿O mi actitud es de indiferencia? ¿O mi actitud es otra vez me van a sermonear? ¿Otra vez me van a paliar? ¿O mi actitud es: Señor, algo tú tienes para mí en la palabra, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo? Mire, es tan poderosa la palabra que Dios estableció que la tierra pasará, los cielos pasarán, mas mi palabra no pasará.
pasarán, todo pasará, mas la palabra de Dios permanecerá. Terminará. Usted hoy tiene que tomar una decisión frente a la palabra. Usted hoy tiene que pararse frente a la palabra, porque no importa quién es tu padre, ni quién es tu madre, ni quién es tu abuelo, no importa, amado hermano, hoy la palabra me confronta a mí. No importa, yo no puedo seguir culpando a mis hermanos, a mis padres, a mis abuelos, que mi padre me trató mal, que mi esposo me trató mal, porque no importa de dónde tú vengas, no importa si eres universitario, obrero, analfabeto, no importa. Si tu posición frente a la palabra cambia, tu destino cambia. Mi destino cambia. Yo te invito a inclinar tus ojos un minuto. Perdón, a inclinar tu cabeza. Es difícil que inclinemos los ojos, pero incline su cabeza y cierre sus ojos. Permítame orar por ti. Yo no sé cuál será tu posición frente a la palabra esta noche, pero todo parte en mi vida de acuerdo a la posición que yo tome frente a la palabra. Ahí está mi partida. Ahí está tu partida, joven. De acuerdo a la posición que tú tomes frente a la palabra, hijo, será el destino que Dios desatará para tu vida. De acuerdo a la posición, de acuerdo a cómo tú te pares frente a la palabra. Por eso Jesús dijo, en la gran fiesta, miró con misericordia a la gente y dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Mi posición frente a la palabra es lo que marca mi destino. Por eso la palabra declara, ¿están ustedes dispuestos a obedecer? ¿Estamos dispuestos a obedecer la palabra? Si mi respuesta es sí, Señor, Él dice entonces, comerán lo mejor de la tierra.